Supongo que han armado los grupos, he visto algunos grupos armados. Quisiera que me manden una lista Excel, cada uno de los grupos, para que ya yo los registre y empecemos a trabajar con los grupos. ¿Okay? Estábamos en la unidad 1. Lo que me olvidé anotar hasta dónde habíamos avanzado. ¿Hasta dónde avanzamos, jóvenes? Hasta los 7 principios, ingeniero. Ya, ok. Entonces, sobre los 7 principios, ¿qué dudas existen? Tenían que haber estudiado los 7 principios y ver si los entendimos y ver si hay alguna duda. Así que los escucho. ¿Los escucho o pregunto? Si pregunto, los califico. ¿O no han leído? Sinceramente, ingeniero, yo no lo he leído todavía. Vamos a hacer un repaso rápido, porque es importante que cuando sigamos adelante tengamos claro los principios, porque si no, no vamos a poder armar un proyecto. Habíamos hablado de lo que es un proyecto de inversión y que ese proyecto de inversión lo que tiene que darnos es la certidumbre de que ese proyecto va a ser rentable. Y por eso se deben cumplir diferentes etapas. Y habíamos hablado que esas etapas son progresivas, porque ¿para qué voy a hacer un estudio completo si puedo hacer números pequeños, cortos, en las distintas etapas de un proyecto? Vamos a ver después nosotros las etapas, cada etapa, qué se hace, cómo se hace, qué se estudia, qué es lo que hay que evaluar, qué es lo que hay que corregir. En una metodología que prácticamente está muy bien desarrollada y que normalmente es lo que siguen obviamente los economistas. Hay que también tener en cuenta que nosotros estamos con una materia de ingeniería económica, cuando hay carrera completa de economía, de evaluación de proyectos, hay carrera de ingeniería económica. Entonces, fíjense, 50-1, ¿no es cierto? 50 materias contra, o si quieren, 40 o 30 materias de especialidad de ingeniería económica contra una materia que lo que nosotros tenemos que entender las cosas. A ver, para ello voy a mostrarles el ciclo de proyectos que ya vimos en general, pero
las etapas que se van a cumplir. Esto que les voy a mostrar lo vamos a ver en detalle, pero quiero que se sitúen dónde estamos. Este es un curso, mira, que puede ser de evaluación de proyectos. ¿Sí? Cualquiera de estos puede ser la versión final. Esta. Este es un curso de evaluación económica financiera para proyectos inmobiliarios, solamente para proyectos inmobiliarios. Este ya lo he dado 2 veces. Entonces, aquí vamos a ver con una referencia a un montón de definiciones, ¿no es cierto?, de la web, desde qué es el proyecto, ¿sí? Y están con su referencia a la web, qué es planificación. Esto es importante tenerlo en cuenta, que los proyectos son resultados, como ya le expliqué en la clase pasada, de que existen programas, es una planificación, se hacen programas y después se hacen los proyectos. Los recursos siempre son escasos y las necesidades son múltiples. Por eso se planifica. El tema es cómo definir la planificación y priorizar los proyectos. Entonces hay una serie de metodologías, ¿sí? Desde el principio de cómo formular el proyecto, de qué es la evaluación de proyecto, qué es la preinversión. Cuando hablamos de preinversión, justamente son todos los estudios que se hacen antes de construir. Esa es la preinversión. Un estudio de evaluación económica financiera del proyecto es una preinversión. Los cálculos de estructura, sanitario, son preinversión. ¿Sí? A eso por eso se llama preinversión, antes de la inversión. ¿Sí? Y aquí están las etapas de la preinversión. O sea, ¿de qué? De lo que trata nuestra materia, de decir si es rentable o no es rentable un proyecto. Entonces pasa primero por una idea. A alguien se le ocurre, a ver, ¿qué idea tengo? Allá, yo tengo la idea de hacer, ¿no es cierto?, una fábrica de generación de software. Esa es la idea. Después hay que hacer un perfil, ya donde se ponen. Este tema del perfil se va a usar mucho cuando ustedes lleguen a hacer su tesis, su monografía, su trabajo dirigido. Tienen que presentar un perfil, qué es lo que van a hacer. O sea, es un desarrollo mayor que la idea. Y aquí se trabaja ya con un perfil, digamos, del alcance, de por qué quiero hacer, cuál es el problema planteado, cuáles son las soluciones que se quiere dar y qué es lo que tengo que analizar ahí. Ya una prefactibilidad es un paso más, ya empezamos a hacer números, ¿sí? Ya empezamos a hacer números, ¿sí? De factibilidad. Si yo estoy haciendo un proyecto inmobiliario, ya tengo que en una prefactibilidad empezar a hacer números, decir, bueno, mis terrenos de tanto puedo construir tantos metros cuadrados, y después, ¿no es cierto?, cuánto me cuesta más o menos la construcción, y después decir, bueno, lo voy a vender en tanto tiempo, de dónde voy a sacar el dinero, si va a ser préstamo, si va a ser preventa, o si tengo plata en el bolsillo, para entrar después a un proceso ya más detallado de cálculo y de alternativas. Incluso la prefactibilidad ya se pone alternativa, que es parte de los principios que hemos enunciado. Y obviamente después está todo el diseño de ingeniería y después viene toda la economía, la parte económica financiera del proyecto, para medirlo con ciertos parámetros, ¿no es cierto?, que son clásicos para medir la rentabilidad de un proyecto. Y obviamente acá estamos nosotros los ingenieros civiles para el diseño final de ingeniería. Y no es solamente el diseño general de estructuras, ¿no es cierto?, de ingeniería completa, ¿sí? Si es un edificio, tiene que tener su estructura, su hidráulico, sanitario, eléctrico, corrientes débiles, estudio de medio ambiente, ¿no es cierto? Hay que hacer estudio de medio ambiente.
Entonces aquí tengo desarrollado, ¿no es cierto?, qué es la idea, qué es el perfil, las etapas de la idea, qué es lo que hay que consultar, qué es la prefactibilidad. Todo esto lo vamos a ver en detalle. ¿Qué es la factibilidad? El esquema, idea, perfil, factibilidad. Certidumbre y costo de la preinversión. Cuidado, certidumbre y costo de la preinversión. Aquí hay un tema muy importante. Mientras más plata, mientras más, no digamos plata, mientras más estudios haga, seguro que voy a tener mejores datos económicos de inversión. Porque si yo no hago un buen estudio de suelo, y voy a estar adivinando qué tipo de suelo, ¿no es cierto? Capaz que le pongo un suelo malo y no había sido un suelo malo y estoy perdiendo plata. Entonces hay que hacer un equilibrio muy bueno de que la preinversión y la información y los costos de preinversión, mientras más estudios haga, seguro que voy a encontrar mejores alternativas y menores costos. O voy a disminuir riesgo. Lo que él dice, y después está todo el tema de elaboración ya del proyecto, el documento que tengo que presentar, ¿no es cierto?, con todos los estudios, que tienen que tener todas las etapas, ¿no es cierto?, desde el estudio de mercado, la localización, el tamaño, la ingeniería del proyecto, las inversiones, el presupuesto, costos, ingresos, egresos, financiamiento, evaluación, y ver si ya es rentable o no. Si no es rentable, haré análisis de sensibilidad y empezaré a girar de nuevo. Y bueno, si es rentable la ejecución, capaz que llega un momento que ya no puedo ajustar más y bueno, no es rentable. ¿Sí? Entonces, quería situarlo en ese plano de lo que es un proyecto de inversión, el ciclo y los componentes de las diferentes etapas. Por eso, cuando hablamos de los principios, fíjense con todo lo que yo les he dicho. Establecer alternativas. Yo no puedo ir a un proyecto de inversión si hago una sola alternativa. Tiene que haber diferentes alternativas. Entonces, el primer principio nos dice, oiga, señor, ¿usted quiere hacer un proyecto de inversión? Tiene que hacer varias alternativas. El segundo principio debe ya entre las alternativas concentrarse en diferencias, ¿sí? Diferencias o desacuerdos. Y los datos esperados. De nuevo, hay que convertir el dato en información, la información en conocimiento, el conocimiento en inteligencia de negocio. Yo estoy dando unos ciclos que se llama experto en inteligencia de negocio de la construcción. Es un ciclo de conferencias, o sea, son creo que 8 módulos, de los cuales ya he dado, a ver, módulo 1, 2, 3, he dado 4 módulos. ¿Sí? ¿Y eso no es apto para alumnos todavía? Sí, se los voy a mostrar después. O sea, porque el primer módulo es, bueno, hay un módulo 0 y es que el tema es inteligencia en negocio para la construcción con Excel. Porque hay mucho software de inteligencia en negocio, mucho software. Yo lo hago todo con Excel. Entonces, el primer módulo es Excel, funciones de Excel. El segundo módulo es base de datos, tablas dinámicas, manejo de información. El tercer módulo es todo el tema de cómo dibujar con Excel. El cuarto módulo es justamente ya el de inteligencia de negocio. El quinto módulo es presupuesto, el sexto módulo es
seguimiento y control de obras, supervisión, fiscalización. El séptimo módulo, aplicaciones de tecnología para supervisión. Y el último módulo es ingeniería legal. Y con esto que estoy dando esta materia, la voy a incluir dentro de esos módulos. Ingeniería legal y otro tema que es el tema de peritaje. Ese lo estoy dando cuando empezó la pandemia. Los 3 primeros módulos se han dado ya 2, algunos 3 veces. El módulo de Excel, di una clase y ya me enfermé. Lo voy a retomar el sábado. Si quieren, después se lo mando. Entonces, ese tema de los datos, ¿no es cierto? Si yo le digo 10 metros cuadrados, no le dice nada. Pero si yo le digo 10 metros cuadrados de muro, ya es muro. Ya tengo pero es muro de ladrillo adobito. Entonces ya hay información. ¿De qué? Del dato. Entonces el dato hay que transformarlo en información. Y la información en conocimiento. O sea, ¿qué hago con ese dato? ¿No es cierto? Y después el conocimiento en inteligencia de negocio. El tema de busquen inteligencia de negocio. Está muy en boga, aunque son conceptos bastante antiguos. Sí, pero hoy por hoy la tendencia mundial corporativa de cualquier empresa es la inteligencia de negocio. ¿Por qué? Porque además ¿qué nos permite hacer inteligencia de negocio? Inteligencia de negocio nos permite, ¿no es cierto?, hacer la informática. Entonces, a ver, por decir, a ver qué cosa. Yo soy asesor técnico en la Sociedad de Ingenieros. ¿Okay? Entonces llevo todos los proyectos que pasan por ahí. El nombre del proyecto, de qué especialidad, qué ingeniero, cuántos metros cuadrados tiene. Y yo tengo una base de datos de 20.000 registros de información. Y tengo información, ¿no es cierto?, con fecha, por meses, por año, por cantidad de proyectos, por metro cuadrado, por cada una de las especialidades, ¿no es cierto? Y eso lo manejo con Excel, porque Excel ha creado su propio manejador de inteligencia de negocio, que se llama el Power Pivot. Es espectacular. Y yo manejo 20.000 registros y hago reporte todos los meses, ¿no es cierto? Y tengo información y tengo conocimiento para hacer inteligencia de negocio. Entonces yo sé cuántos metros cuadrados de estudio, de diseño, de cálculo estructural se hacen por meses o por año. ¿Cuál es la tendencia? Y igual con los proyectos eléctricos, los proyectos sanitarios. ¿Sí? Y son 20.000 registros. Y no necesito un gran software de inteligencia de negocio, lo manejo con el manejador de inteligencia de negocio con Excel. Entonces, ese ciclo de conferencia de expertos en inteligencia de negocio, dice experto en inteligencia de negocio con Excel. ¿Sí? Y Excel no se va a quedar atrás, nunca, nunca. Incluso Excel ya está empezando a trabajar con inteligencia artificial. ¿Sí? Hay grandes software de manejo de inteligencia de negocio, pero son algunos caros. Por ejemplo. Un SAP 2000, ¿cuánto cuesta? No sé, 500.000, 200.000, $1 millón. Hay software de ese tipo para hacer seguimiento de grandes proyectos. ¿Sí? Yo lo hago con Excel. Entonces, el segundo principio está referido, ¿no es cierto?, a los datos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la palabra en inglés es GIO, ¿no? Garbage input, garbage output. Entra basura, va a salir basura. Entonces, el tema de la validación de los datos, qué categoría tienen, ¿no es cierto?, deben tomarse en cuenta. ¿Para qué? Porque después con eso tengo que tomar decisiones. El tercer principio, nuevamente, ¿no es cierto?,
ya va a los resultados, la consistencia de los resultados. Y esa consistencia de los resultados hay que mapearla, ¿no es cierto? Porque me puede dar un dato. Yo estaba haciendo la otra vez un proyecto que es una inversión de una carretera y estábamos hablando de $100 millones, ¿sí? Y cuando yo hacía ya la tasa interna de retorno, el valor actualizado neto, me daba cosas raras, pero raras que nunca me había dado. Y no hay mejor cosa que graficar las cosas. Graficar los conceptos una vez que tengo los resultados. Y ahí me di cuenta que normalmente las curvas de variación de estos parámetros, hay algunas que son parabólicas, segundo, tercer grado. A mí me daban unos valores que no eran consistentes con lo que yo creía. Y empecé a hacer gráficos hasta que encontré que ese caso especial tenía una ecuación de cinco valores, o sea, era una ecuación de quinto grado, entonces me daba unas negativas, otras positivas, me daba unos valores extremadamente grandes, asintóticos, y bueno, pero si yo fuera alguien que dice, ya, este es el resultado, ya cuánto es, sí es rentable, cuidado, entonces hay que tener una consistencia de los resultados, ¿de acuerdo? Obviamente dentro de las diferentes alternativas. El cuarto principio, ¿no? ¿Sí? La unidad de medida. ¿Qué voy a medir? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que voy a medir? Entonces, si yo tengo distintas alternativas, mediré en la misma unidad. Pues, ¿qué cosa? Las alternativas. Y no mezclar toneladas con kilos, ¿no es cierto? Aunque sean medidas de fuerza las dos. Pero tengo que tener una consistencia de las unidades de medida y los mecanismos que se usan para hacer las medidas y obviamente comparar con la misma medida todo. El quinto principio, ¿no es cierto? Ya valores muy relevantes que las decisiones que se han tomado, ¿sí? Y generar más razonamiento. Nuevamente apunta ya a números concretos de una unidad monetaria, plata, dinero, valores, ¿no es cierto? Este es un proyecto que me va a dar una rentabilidad de 5 millones. Este es un proyecto que va a tener una tasa interna de retorno del 23%. Entonces, unidades monetarias bien claras. El sexto principio hace referencia a la incertidumbre. ¿Qué es lo que tengo duda todavía del proyecto? ¿Será que la inflación del país se irá a mantener? ¿No es cierto? Una inflación en un solo dígito. Entonces ahí hay que hacer análisis de riesgos. Es toda una teoría de análisis de riesgos. Normalmente el economista hace un estudio, ¿no es cierto?, de análisis de riesgo, o lo que se llama análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si la economía se cae un 10%? ¿Qué pasa si estoy haciendo un proyecto de inversión y el cemento sube y el acero sube? Eso no lo va a poder hacer el economista. ¿Por qué? Porque le va a ir a preguntar al ingeniero y le va a decir, oye, y si de aquí a 1 año, 2 años el fierro sube a tanto, yo quiero saber cuánto cuesta tu proyecto de nuevo, para que ese valor del costo del proyecto yo lo meta en la parte de ingeniería de costo y hacer los análisis económicos financieros. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? O sea, lo que yo he hecho. Como estoy trabajando en un Excel, en el Excel tengo todos los costos, los cronogramas, el presupuesto, los análisis de precio unitario y más toda la parte económica financiera. Por lo tanto, a mí me dice, a ver, si en los próximos 3 años, 4 años, el acero sube tanto por ciento,
yo en menos de 10 minutos hago un análisis de cualquier variable de costo de la construcción. Y por lo tanto sabré cuál sería el límite. Más aún, hago matrices de decisión, porque si yo hago variación de un solo parámetro, me va a decir, bueno, si este parámetro varía tanto, pero si este parámetro sube más este baja media, se hacen lo que se llaman estudios estocásticos. En otras palabras, le meto valores aleatorios y veo dónde el proyecto, ¿no es cierto?, en qué circunstancias, que este sube, que este baja, que este es medio, me puede dar problemas de análisis de sensibilidad que están fuera de los rangos, ¿no es cierto?, de la rentabilidad. Y finalmente el séptimo principio, hago un poco Ok, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ingeniero, le escuchamos. Bien. Entonces les decía que este tema de optimización en ingeniería no es fácil, porque necesito viajar por varios software, ¿no es cierto?, para hacer optimización. Yo ando metido en ese tema ya hace unos buenos años y hice un trabajo, se lo voy a buscar. Hice un trabajo para un congreso de ingeniería de costo, que era creo que el 11º congreso de ingeniería de costo de la Asociación Mundial de Ingeniería de Costo, que tiene su sede en Italia. Y presenté un trabajo. Era primera vez que se hacía ese congreso en Sudamérica, fue en Brasil. El trabajo me lo aceptaron, pero lamentablemente no pude ir al congreso, pero fue aceptado el trabajo, con un trabajo interesante de optimización. Entonces ese concepto de optimización de proyecto lo he incorporado a la optimización de la parte económica financiera con unos resultados muy, muy, muy interesantes. Entonces, ¿qué es lo que es la optimización? O sea,
yo tengo el proyecto y empezar a hacer, variar las diferentes variables, llamémosle así, del proyecto para saber su rentabilidad bajo varios puntos de vista. ¿Okay? ¿Se entiende ahora los principios? Clarísimo, ingeniero. Bueno, Mejor. ¿sí? Muy bien. Siguiendo con esto, si ustedes se fijan en el programa, nos habla, ¿no es cierto?, de las grandes definiciones, de la importancia de la ingeniería económica y de las decisiones económicas. Entonces vamos a ver cómo refrendamos estos principios con este tema de qué son las decisiones, para qué sirven y por qué las decisiones. Y nos vamos a encontrar que hay decisiones que son muchas veces no cuantitativas, sino cualitativas. Entonces, ¿cuál es el papel de esa definición? Perdón, de esa decisión. Son método y técnica, ¿sí? Que ayudan muchas veces a tomar la decisión. Entonces, cuando hablamos de decisiones, tenemos que estar hablando de metodologías y técnicas que tengo que hacer para la toma de decisiones. No porque se me ocurre, tomo esta decisión. ¿Sí? Y estas decisiones obviamente influyen en los resultados que va a haber. Y esas decisiones, ¿sí?, conforman estimaciones de diferente naturaleza. Y acá, sí, esas estimaciones que tienen tres elementos fundamentales. El flujo efectivo, cuando hablamos de flujo, ¿no es cierto? Flujo de caja, flujo efectivo, estamos hablando de dinero en el tiempo. Ese es un flujo, ¿sí? Ese es un flujo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros, ¿no es cierto?, que tenemos que analizar para la toma de decisiones? Tiene que ser numérico, porque tenemos que cuantificarlo. Entonces, el flujo de dinero en el tiempo, ingreso, egreso en el tiempo, ¿sí? La tasa de interés, ¿y cuándo ocurre? ¿Sí? A ver, les voy a cargar, vamos a buscarlo. Eso está en uno de los proyectos de inversión. Déjeme buscar los sistemas de inversión. Puede ser que esté aquí. Cuando yo hago un proyecto de inversión, ¿sí?, yo les decía la otra vez, ¿y qué hacen si ustedes tienen $1 millón? Van a tomar vacaciones, se van a comprar un buen auto, se compran una casa, bueno, se termina. Pues. O lo ponen la plata al banco para que le dé interés. O hace un proyecto de inversión. Y cuando yo hago un proyecto de inversión, ¿sí?, tengo que hacer, ¿no es cierto?, todos los cálculos de los proyectos de inversión. Inversiones. Lo que gasto en terreno, en construcción, en maquinaria, en equipo, instalación, organización, capital de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cada uno de esos números tiene una tabla de cálculo. ¿Sí? Este es un proyecto de inversión para hacer unos departamentos. Ingresos, estructura financiera. ¿Sí? Y acá dice, ¿no es cierto?, que yo voy a poner un cierto aporte propio y voy a poder otra parte de otra fuente, ¿sí? Entonces voy a tener
51% de precio, perdón, de valores, ¿no es cierto?, de plata que yo voy a poner. Y le voy a decir al banco, préstame el resto. Normalmente el banco le va a decir, no, hay que poner más. El banco va a decir, vos ponés 60%, 80% y yo te presto el plata. Pero para que me preste plata, ¿no es cierto?, yo tengo que tener estos datos, digamos, ¿sí? Tengo que tener deuda. No, aquí no me gusta este de resultado. Evaluación. Voy a cargar otro proyecto de deuda. Evaluación. Fin. Este es el del puerto de Puerto Bush, este proyecto grande. Entonces yo tengo, para tener el servicio de la deuda, ¿cuáles son los datos que yo tengo que tener? ¿Sí? Los datos que yo tengo que tener es cuánto me voy a prestar, o sea, el capital, a qué plazo, cuántos años, ¿sí? A qué tasa de interés, ¿sí? Si tiene periodo de gracia o no. ¿Qué es un periodo de gracia? Yo voy y saco un crédito por 10 años y pido que me dé periodo de gracia. ¿Qué es periodo de gracia? Es el tiempo aquel que, a ver, cuando yo tengo que devolver un crédito, tengo que devolver parte del capital, ¿sí? Y los intereses, obviamente, cada mes o cada 2 meses, cada 3 meses, cada cuánto sea el contrato de préstamo. ¿Sí? Entonces, el periodo de gracia es aquel periodo en el que el banco me dice, bueno, durante tanto tiempo, ¿no es cierto?, vos vas a pagar solamente, ¿no es cierto?, los intereses. No me vas a pagar el capital. Entonces, si yo estoy haciendo un proyecto que la construcción cuesta 2 años, pues durante 2 años vos pagás mi interés. Y a partir de ahí ya me devuelve el capital. Entonces, estas variables son correlativas entre sí. Yo no puedo evaluar un proyecto por el monto solamente, o por el plazo, o por la tasa de interés, o por el periodo de gracia, o cada cuánto voy a devolver esa plata. Esto es un conjunto que están ligados todos entre sí. Entonces, por ejemplo, y esto es un flujo. Aquí dice son 86 millones en 12 años al 6% de tasa de interés. Todo este tema de tasa de interés compuesto, es simple, es parte del programa que vamos a ver. Y periodo de gracia. ¿Y qué me da? Me dice que yo en capital voy a devolver estos 86 millones, pero los intereses me van a costar 33 millones. Por lo tanto, voy a devolver al banco, ¿no es cierto?, 119 millones. Ustedes dirán, pero qué barbaridad, esto es lo que ganan los bancos. ¿Sí, señor? Y esto que está acá es el flujo de caja, fíjense, a 12 años. Si yo esto le digo que es a 8 años, ¿sí? 8 años, obviamente el capital que tengo que devolver es el mismo, pero ya los intereses ya no son los mismos. Y si vemos el flujo de caja, aquí desaparece todo lo demás y me dice solamente 8 años. Pero además, si yo le digo que quiero 2 años de gracia, ¿sí? Fíjense que en los 2 primeros años yo no estoy devolviendo capital, solamente estoy devolviendo los intereses de ¿qué? Del interés del 6% anual, ¿no es cierto?, del saldo que tengo sin pagar el capital. Y por eso todos estos intereses año por año, ¿no es cierto?, solamente voy a pagar los intereses. Y acá abajo está, acá dice que voy a pagar, ¿no es cierto?, pago cada 12 meses. ¿Qué pasa si yo tengo que pagar, por decir, cada 2 meses? Bimestral. Entonces aquí está, fíjense que los 12 meses, ¿no es cierto?, 12 meses, yo no voy a estar pagando. ¿Y por qué son 12? Primero porque pago cada 2 meses. Porque si yo le pusiera que pago cada mes, ¿no es cierto?, aquí voy a tener 24 meses sin pagar capital. Y a partir de ahí
divido el capital en la cuota que queda, más los intereses, que obviamente los intereses se van reduciendo. Y yo lo que tengo que pagar al banco, el saldo, los intereses y el total. El primer año, el segundo caso. Entonces, se entiende lo que es un flujo, entonces. Pero lo más importante de esto, que estas son variables que están relacionadas entre sí. Yo no puedo evaluar, ¿no es cierto? Este es más rentable que este solamente porque tiene un capital bajo o porque tiene un interés bajo. Y como anécdota, hace muchos años, cuando vino el Papa Juan Pablo II, el municipio hizo varias calles asfaltadas y era un contra el tiempo hacer unas avenidas. Y se le ocurre a la alcaldía, ¿no es cierto?, calificar al que le cobre menos interés. Y dijo, bueno, el que me cobre menos interés, a ese se lo doy la obra. Y una empresa, ¿qué hizo? Le puso interés cero. Y obviamente la plata de los intereses la escondió en el capital. Pero como la única variable de evaluación era la tasa de interés, tenía una calificación infinita y se la ganó la obra. ¿Y eso qué es? Desconocimiento de lo que es un proyecto de inversión en ingeniería económica. ¿Okay? Entonces, de estos tengo varios proyectos, tengo el del estadio, tengo el de viviendas, tengo de mercado, tengo de baños públicos. Entonces, parte de la práctica que van a hacer ustedes va a ser un proyectito de inversión, ¿sí? Con todo esto que vamos a aprender a hacer. Bueno, pero prefiero mostrarles a qué es lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que llegar para que mientras estemos estudiándolo, sepamos para qué nos va a servir. ¿Okay? Sigamos. Entonces, el tema de la toma de decisiones, ¿no es cierto?, es lo que nos va a dar las distintas etapas, ¿no es cierto?, hacia dónde tengo que ir. ¿Cuáles son los pasos en el proceso de la toma de decisiones? Comprensión del problema y definición de objetivos. Comprensión del problema y definición del objetivo. Entonces, cuando uno hace un perfil de proyecto de inversión, ¿cierto?, tiene que plantearse el problema y tiene que hacer, ¿no es cierto?, los objetivos. Entonces, también les voy a pasar una metodología de investigación, ¿no es cierto?, del proyecto, donde está, digamos, un índice de cómo se arma el perfil de proyecto, ¿sí? Y ese perfil de proyecto tiene que tener los objetivos muy claros y se dividen en objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? Reunión de los datos, ¿sí? Reunión de los datos. Entonces, primero, el dato, ¿sí? Selección de posibles respuestas a la alternativa. Entonces, en este proyecto yo puedo hacer esta alternativa, esta o esta alternativa. Y ahora, ¿no es cierto?, hay que seleccionar respuesta a esa alternativa. O sea, esta alternativa, ¿qué ventaja? ¿Han escuchado lo que es un FODA? ¿No es cierto? Es una metodología, ¿no es cierto?, de fortalezas y amenazas. Entonces se hace una matriz de fortalezas y amenazas. Y se seleccionan algunas respuestas a las alternativas. Identificación de criterios para la toma. O sea, ¿qué criterio, ¿no es cierto?, yo voy a tomar para la toma de decisión, ¿no es cierto?, en función de el caso específico que esté tratando. Valoración de las opciones existentes. Puede haber otra alternativa, pero puede ser que hay valoraciones mejores para uno y para el otro. O tengo mayor información en un caso que en otro caso. Elección de la opción más óptima. Entonces aquí ya estamos entrando ya a análisis, ¿no es cierto? Análisis ya más profundo en ese proceso de idea, de perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño final, ¿sí? Y obviamente después tener los resultados. Y por supuesto cuando se ejecute, ¿no es cierto?, vigilar los resultados. Y ahí es donde entra la inteligencia del negocio.
vigilar resultados. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que las desviaciones posibles que existan las detectamos a tiempo. Y no cuando esté terminando un proyecto, ¿no es cierto? Pucha, perdí plata o gané plata. No, para eso es la inteligencia de negocio, información al día y en línea. Información al día y en línea. Hoy puedo tener en la nube la información. Le voy alimentando el proceso de ejecución de un proyecto y lo que me da son los parámetros o correlaciones de parámetros. Porque si yo estoy construyendo un edificio y voy por el tercer piso y me dice que estoy gastando, por decir, qué sé yo, 0,5 metros cúbicos de hormigón por metro cuadrado de construcción, algo está mal. Algo está mal. ¿Por qué? Porque de muchos proyectos yo he sacado, ¿no es cierto?, media de cuántos metros cúbicos de hormigón necesito por metro cuadrado de construcción. O cuántos kilos de fierro necesito por metro de construcción. Por lo tanto, en un papelito, como yo llamo el proyecto servilleta, tomando un cafecito, se hace unos cuantos números y esos cuantos números me van a dar una idea a mi cliente cuánto va a gastar en hormigón, cuánto va a gastar en fierro. Y depende del tipo de proyecto, le puedo decir, bueno, en estos casos más o menos, dependiendo la calidad de la terminación, la parte de obra fina es el 60%, obra es el 40%. Y le puedo dar un número. Pero le puedo dar un número en 2 horas de charla, digamos, ¿cierto? O en un día de análisis. Y no decirle, oye, mira, hay que hacer el cálculo de estructura. Primero el diseño arquitectónico, la instalación, el cálculo de estructura. Y de acá a 5 meses, ¿no es cierto? Vamos a hacer el cómputo, el presupuesto y te voy a decir cuánto cuesta tu edificio. A ese cliente ya lo perdió. Seguro que lo perdió ese cliente. Pero si un par de horas uno le da una sensación de cuánto más o menos metros cuadrados puede construir en su terreno y cuánto le va a costar. O dice, oye, yo que está subiendo el fierro, quiero comprar fierro ahorita. ¿Cuánto compró? ¿Cuánto compro de fierro? Anda a comprar tantas toneladas y no le va a fallar por mucho. ¿Sí? Y por último, si sube después lo ven. Entonces, este tema de evaluación económica financiera del proyecto va mucho también con el conocimiento de costos que tiene que ver en el área que estamos nosotros, ¿no es cierto? No nos vamos a meter a hacer una fábrica de zapatos nosotros, ¿no es cierto? Hacemos evaluación económica financiera del proyecto, ¿no es cierto? En el tema construcción, edificios, departamentos, oficinas, ¿sí? Y obviamente ya en el sector público tenemos que ver el tema de carreteras, canales, salud. Pero debemos tener análisis cualitativo. Y obviamente que esos análisis cualitativos se los consigue con experiencia, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que tomar la experiencia del principio. Tomar la experiencia del principio. Estos estudios de ingeniería económica se realizan utilizando procedimientos estructurados y diversas técnicas y modelos matemáticos. Modelos matemáticos que no se arma. ¿Sí? Ese modelo matemático que les decía, que les mostraba recién, es un modelo matemático más o menos estándar, pero ya cada uno tiene que hacer su modelo matemático. De nuevo, hay mucho software de evaluación económica financiera. Obviamente hay muchos software también que son cerrados y caros. Yo prefiero hacer mi propio modelo porque puedo manejar más variables, puedo meter más análisis en los temas que yo quiero. Con un software cerrado no me permite hacer mayores análisis más que lo que está programado, ¿cierto? Nuevamente, esas decisiones que implican
2 o más alternativas, ¿no es cierto? En función de la información y el conocimiento que tenga. Aquí hay otra, cuando vean separado, yo le voy a pasar este documento, cuando vean separado con unas X quiere decir que son otras definiciones, otros conceptos que he conseguido de otros actores o autores, ¿no es cierto? Y métanse en internet, jóvenes. Incluso siempre trato de dejar la dirección del link para que puedan verlo mejor. Aquí hablo un poco de la profesión de la ingeniería económica. ¿Para qué? ¿Sí? Se prepara, ¿no es cierto?, para desarrollar habilidades como planificador. Aquí quiero comentarles algo que es muy, muy interesante. En una institución pública, cuando se planifica ante recursos escasos y decisiones múltiples, ¿cómo se toma la definición de qué proyecto hacer? ¿Cuál va a ser más, no tanto rentable, sino de mayor impacto en el desarrollo de un departamento, de un municipio o de un país? Entonces, imagínense que no podemos llegar a decir, bueno, mira, hay que hacer tantas escuelas, hay que hacer tantos caminos, hay que hacer puentes, hay que hacer, o sea, las necesidades son múltiples. ¿En qué proyecto meto la plata? Y para eso tengo que planificar. Como les comentaba el otro día, se planifica, hay buenas planificaciones en la institución. La gobernador tiene un departamento de planificación que planifica a mediano, corto y largo plazo. El problema es que ¿quién decide, ¿no es cierto?, dónde se pone la plata? Ahí están los intereses sociales, están los intereses políticos, ¿no es cierto? Y muchas veces se dejan las prioridades que se definen técnicamente, se las dejan de lado por las presiones políticas o sociales. Y les doy un ejemplo muy interesante. Sucede que hace muchos años, ¿no es cierto?, estamos hablando del año 2000, cuando se hablaba de los corredores de integración, y no de Bolivia, los corredores de integración del país, ¿sí? Entonces había que, pero no solamente el país, sino de Sudamérica, porque si nosotros hacemos carretera, los otros países hacen carretera, y no sería lógico hacer una carretera que yo llegue a la frontera con Paraguay en un lugar y Paraguay a otra carretera, frontera con Bolivia y la haga en otro lugar y no se une en el mismo lugar. Es una barbaridad. Entonces, lo que se hizo fue, yo era asesor del ministro de Obras Públicas y hablando con otros asesores del ministro del Paraguay, del Ministerio de Chile, propusimos hacer un estudio de los corredores, que había muchos estudios, pero ya juntarlo todo. Y se juntó el grupo le llamamos el grupo de los 7. Era Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Perú. ¿Quién me falta? Brasil. O sea, todos en Sudamérica. Y armamos una estrategia y después tomó cuerpo eso. Y en una reunión donde se juntaron aquí en Los Tajigos 3 presidentes. El presidente Sánchez Lozada, el presidente Guasmosi de Paraguay y el presidente Fujimori de Perú. Y decidieron hacer los estudios de los corredores de integración. Y el año 2000 se crea lo que se llamó IRSA, Iniciativa de Integración Sudamericana. Incluso para planificar el desarrollo de Sudamérica. ¡Wow! ¿Cómo es eso?
demasiado grande. Y lo que se hizo fue identificar los proyectos de transporte y energía de todos los países, los 12 países soberanos de Sudamérica. Y el objetivo era definir cuáles eran los proyectos estructurantes que había que hacer en Sudamérica para un mejor desarrollo. Entonces se visitaron los países, se mandaron, se llamaban gerentes de proyectos, se mandaron 2, 3 profesionales a cada país para que recauden la información de los corredores que se estaban haciendo en cada país. Y se hizo una ficha, ¿no es cierto?, de cada proyecto. 700 y pico de proyectos. Yo hice una base de datos y tenía una ficha técnica en cuánto más o menos costaba, dónde estaba, qué impacto en el desarrollo de los otros países, cadenas productivas en conjunto. Y después se definieron no corredores, no carreteras, sino áreas geográficas que se llamaron los corredores de integración. Y se definieron 10 corredores de integración. El más desarrollado, el interoceánico central, que es Perú, Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay. Habían otros que pasaban por la parte de arriba, ¿no es cierto?, en la zona amazónica, y el transversal de la hidrovía Paraguay-Paraná, el del andino que agarraba toda la costa del Pacífico, desde Venezuela, ¿no es cierto?, hasta Argentina, ¿no es cierto?, pasando por Chile, Colombia, Ecuador, Perú, 10 corredores. Y después de esos 700 se redujeron a 300 y pico proyectos. Algún día, si quieren, se los muestro. O sea, tengo toda la información y las bases de datos que yo hice. Pero de ahí había que llegar pues, a menor cantidad de proyectos. ¿Qué es lo que se hace? Entonces hay un gran software con que Brasil en algún momento hizo su planificación de país. El software se llama el Expert Choice. O sea, análisis o elección de expertos. Un software que cuesta una barbaridad de plata. Bueno, nosotros ahí en el IRSA, yo trabajé 2 o 3 años ahí. En el IRSA lo que se hizo fue desarrollé le llamé Excel Choice, ¿no es cierto? Repliqué ese software un 50-60%. Y con eso viajábamos, ¿no es cierto?, a todos los países y se planificaba. ¿Y se llegó a qué? Se llegó a una cartera de proyectos estructurantes en Sudamérica para el desarrollo de 33 proyectos, que se llama el libro IRSA. Hoy ustedes entran a IRSA, no hay mucho porque lamentablemente los políticos transformaron el IRSA en UNASUR y lo politizaron. Pero si ustedes entran a COSIPLAN, que es el Consejo de Planificación de Sudamérica, ahí están los proyectos. ¿Sí? Y se hizo toda una metodología para determinar cuáles eran los 33 proyectos estructurantes. De esos 33, ¿no es cierto?, no sé si son 7, 8, están en Bolivia. Entonces, y eso fue financiado por 3 organismos de financiamiento externo, que fue BID, CAF y FONPLATA. Se creó el CCT, que era el Consejo Consultivo Técnico. Ese Consejo Consultivo Técnico había un representante de cada uno de los organismos de financiamiento. Uno de BID, otro de FONPLATA y otro de CAF. Yo era el de FONPLATA, porque trabajaba ahí en FONPLATA. Y FONPLATA es el único, ya vamos a hablar de los organismos, es el único organismo de financiamiento técnico que está en Bolivia. Está ahí en San Martín, en el edificio de Ambassador, tiene 5 pisos. Y su sede, ¿dónde es? Es Bolivia, Santa Cruz. Entonces se definieron, ¿no es cierto?, mediante una metodología de planificación, vuelvo a repetir, cuáles eran los proyectos estructurantes. Entonces, si un país hoy día le pide a uno de estos organismos de financiamiento, oye, quiero hacer la carretera tal, y si está en el libro IRSA,
es mucho más rápido que salga el crédito. Si no, un crédito para hacer una carretera grande es un proceso de 2 años por lo menos. Por lo menos desde que se lo pide financiera hasta que sale el financiamiento. Por eso es que este tema de la ingeniería económica, ¿no es cierto? El tema de la planificación es fundamental. Y por lo tanto hay que crear todos los modelos matemáticos para hacer las definiciones, ¿no es cierto?, en estos procesos de tomar decisiones. Bueno, aquí hay un tema de se quiere estudiar contabilidad a fondo. Es toda una ciencia, ¿no es cierto? Lo que llaman la profesión del diseñador monetario, ¿no es cierto? Que es una carrera más, ¿sí? En cambio, esta ingeniería económica que apenas vemos nosotros, ¿no es cierto?, nos va a dar las luces a los ingenieros civiles de entender el problema. De cuando nosotros nos traigan un proyecto, sepamos qué es el TIR, de dónde salió el valor actualizado neto, los parámetros de evaluación, y que podamos entender todas las variables que han sido, obviamente, ¿no es cierto?, para tener, porque en una vez estoy del lado del inversionista. Y si yo inversionista, que lo que tengo es plata y estoy haciendo un edificio de departamento, y me trae un estudio de evaluación económica financiera, que yo conozca de qué se trata, ¿sí? Hay algunas definiciones de lo que son los distintos tipos de ingeniería económica. Obviamente desde el punto de la organización que uno quiera ver, ¿sí? En gestión empresarial, en temas sociales, ¿sí? Ingeniería económica de diseño, ¿sí? Ingeniería económica y financiera. Una cosa es la plata, cuánto cuesta. Otra cosa es cómo se financia, quién lo financia, cuánto me presto, tasas de interés, plazo, periodo de gracia, ¿no es cierto?, formas de pago. Entonces, todo eso vamos a ver, vamos a hacer un proyecto completo para ver todos estos temas, dónde entra la parte económica. Y lo que no da mucho tiempo ya para hacer es entrar a los proyectos financieros, económicos y social, porque ya les expliqué la otra vez, la clase anterior, que era el tema social, donde yo tengo que evaluar, ¿no es cierto?, si yo no tengo un canal, o con canal o sin canal, porque la plata nadie me va a dar plata, ¿no es cierto? No le voy a cobrar al vecino para hacer el canal, ¿no es cierto? ¿De dónde sale la plata? Es de la institución pública, pero también tiene que tener una rentabilidad, porque no voy a hacer un sistema de un super canal donde todavía no hay vivienda, ¿no es cierto? O que la cantidad de vivientes no justifica, ¿no es cierto?, una inversión social. Bueno, esta hay algunos perfiles para ejercer la ingeniería económica, ¿sí? O sea, un perfil de un economista o ingeniería económica: conocimiento científico, teoría del libro, capacidad de investigación, conocimiento de percepciones, facilidad de disposición. O sea, es un perfil del economista, ¿sí? Bueno, dudas sobre eso, por favor, dudas. Quiero escucharlo ustedes, ¿no? O no entienden nada o entienden demasiado. ¿Cómo? Se entiende, dije. Se entiende, ok. Acá un poco es, ¿por qué la ingeniería económica? ¿No es cierto? Si nos fijamos en el programa, yo estoy tratando de seguir lo más posible el programa que me han pasado, ¿sí? La importancia. Hemos visto definiciones, importancia. Hemos visto decisiones, ¿sí? Aquí hay algunos
documentos que he encontrado sobre la importancia. He puesto algunos, ¿sí? Fíjense que este es de la Universidad de Santiago de Mariño, ¿sí? Siempre hay que poner la referencia de dónde saca uno documentos. Siempre, 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 ¿sí? Y aquí habla de la ingeniería económica como una especialidad, pero que especialidad que integra conocimientos de ingeniería, elementos básicos de y microeconomía, ¿sí? Nuevamente, su principal eje es la toma de decisiones, ¿sí? Basadas en qué? En matemáticas, en economía, ¿sí? Y para ver la inversión. Estábamos hablando de tecnología de la inversión. La tecnología hoy corre muy rápido, muy rápido, ¿sí? Les decía, en la universidad están enseñando, por ejemplo, a ver qué ejemplo, fundaciones. Fundaciones están enseñando, ¿no es cierto?, a hacer el cálculo de pilotes clásico, como se hacía antes siempre. Pero es tecnología de hace 100 años, que son los pilotes excavados con bentonita, bla, bla, bla. Hoy por hoy hay unas tecnologías. Y si ustedes pasan por la ciudad van a ver unas torres ahí amarillas, que son máquinas, pero de última, bueno, no de última, no de ayer, pero son tecnologías que una empresa trajo el año 2013. Y la verdad que se hacen pilotes, 10, 15, 20 pilotes por día, ¿sí? Cuando son pilotes, por ejemplo, para puentes, que son pilotes de 20, 25, 30 metros de profundidad, 1 metro, 1,50 metros de diámetro, se hace un pilote y medio por día. La otra vez estaban unas empresas chinas haciendo unos pilotes en camino a Cochabamba y le tiraban 10 días por pilote, sin control de calidad. Estas máquinas, ¿no es cierto?, tienen 20, 30 parámetros en una computadora dentro de la maquinaria que le está diciendo paso a paso qué está pasando, ¿sí? Entonces, el tema de la tecnología puede ser, ¿no es cierto?, que me convenga usar nuevas tecnologías, aunque en principio me salga más caro, pero a la larga, ¿no es cierto?, voy a abaratar las inversiones. Entonces, a ustedes les están enseñando hormigones, y no sé si ya han entrado a las tecnologías de hormigones, ¿no es cierto?, postezadas, de losas postezadas, que hasta hace 4 o 5 años no se utilizaba acá, pero ustedes le van a seguir enseñando la vigueta, la losa más en 2 direcciones, ¿no es cierto?, con nervios. Y postezado, no, eso apréndalo después. No está en los programas hoy día. Entonces, cuando hay que estudiar tecnología, y les aseguro que cuando les falta plata, el cerebro se agudiza. Les doy un ejemplo. Ustedes deben conocer el tanque de agua, esos grandes de 1 millón de litros, como el que está ahí antesito de llegar a la UPS. Es un tanque de 1 millón de litros. Por alguna razón, en la época de la hiperinflación, el dólar variaba, no cada 6 meses, variaba todos los días. Cada hora variaba el dólar. ¿Qué hizo la Corporación de Desarrollo? Un momento enseñó a una empresa, hay que hacer esta obra, y le daba el 100% del precio, obviamente en boliviano. Y ese 100%, hubo una empresa que tenía que hacer uno de esos tanques, uno que está en Pailo, ¿sí?, o en Puerto Pailo. Y por alguna razón no pudo cobrar ese día el cheque, y cuando fue a cobrar tenía 30 o 40% menos de la plata y tenía que hacer el tanque, que era una de las cosas más caras en el tanque. Imagínense, para hacer esa cuba que se llama el tanque mismo allá arriba,
¿no es cierto?, no sé, a los 20 metros, hay que hacer un castillete de madera para encofrar el hormigón del tanque en sí allá arriba. Se encerraron los técnicos de la empresa una semana, un mes y medio, 2 meses. Se encerraron y ¿qué hicieron? Toda una tecnología y todo el tanque en sí, lo hormigonaron y lo construyeron abajo. El tema era cómo subirlo y se ingeniaron para subir ese tanque después que se hizo la columna al medio. Y pudieron cumplir. Caso contrario, hubieran tenido una pérdida tremenda. Entonces, el tema de la tecnología, ¿no es cierto?, es muy importante. ¿Por qué? Porque los cálculos con nuevas tecnologías nos pueden dar, ¿no es cierto?, mejores resultados, ¿sí?, en cuanto a costo. Hay que meter tecnología, ¿sí? Entonces, y análisis obviamente habla nuevamente aquí de riesgo y incertidumbre. El desarrollo de la metodología de la ingeniería económica se utiliza en casi todo trabajo de ingeniería. Hoy por hoy el tema de la rentabilidad es muy importante. Porque si son proyectos grandes, lo va a exigir el organismo de financiamiento externo. Y si son proyectos privados, ¿no es cierto?, no públicos, el inversionista quiere sacar rentabilidad hasta de su último peso, ¿sí? Por eso yo vuelvo a insistir en el tema de la capacitación, en el tema del estudio de nuevas tecnologías. Hoy hay hormigones que son porosos, que se ponen en aceras, ¿no es cierto?, para que el agua salga por los poros del hormigón y se vaya hacia abajo. Hoy hay hormigón translúcido. Hay varillas que en vez de ser de acero son de vidrio, varillas de vidrio. Entonces, en la medida que ustedes como empresa constructora el día de mañana importen tecnología y la adapten la tecnología acá, les aseguro que va a ser mejor, ¿no es cierto? Y pueden reducir los costos, ¿no es cierto? Y obviamente tomar la decisión. Obviamente también se trata de estudio y de riesgo. Se habla mucho de los startups. ¿Qué son los startups? Son emprendedores. Hoy con la tecnología que tienen, o sea, los startups, ustedes, la juventud, ¿no es cierto?, ¿Qué es lo que quieren ser? Quieren ser empresarios, por lo menos aquí en Oriente, ¿no? Se hicieron en algún momento unas encuestas a los últimos alumnos del colegio, en varias partes del país. ¿Qué fue el resultado de esa encuesta? Que la mayoría de los estudiantes secundarios en Occidente, la máxima aspiración que querían ser era presidente del Estado, presidente de Bolivia. Era lo máximo, ser empleado público y ser presidente. Los resultados acá en el Oriente, ¿sabe qué fue? Quiero ser empresario. No quiero ir ni siquiera, si puedo hacer mi empresa mañana, hago mi empresa mañana. Cuando mi hijo mayor salió de ingeniero electrónico, me dijo eso. Yo buscándole trabajo, no, yo quiero ser empresario. Y armamos una empresa de electrónica. Hoy esa empresa electrónica está bien. Yo fui socio de él y su socio, otro que son los dos primeros ingenieros electrónicos de la UPS. ¿Sí? Yo los acompañé unos 2 o 3 años hasta que se pongan pantalones largos. No en la parte electrónica, obviamente, ¿no es cierto?, sino en la parte administrativa, seguimiento, licitaciones, presentaciones de propuestas, administración, etcétera, etcétera. Hoy están solos y les va muy bien. Hacen software y hardware. ¿Dónde me traen el componente? ¿No es cierto?, de Taiwán, de la China. Componentes,
resistencia, condensadores, y todo lo demás lo hacen aquí. Son emprendedores, ¿sí? Y de emprendedores es con tecnología. Es con tecnología. Entonces hay que hacer controlador de industria, hay que hacer tablero electrónico. Han hecho un robusímetro, han hecho unos controladores para ahorrar energía en las industrias, controladores de temperatura en los hilos de soya. Bueno, lo que le pidan, sí, se buscan los sensores, arman, hacen el circuito electrónico, lo fabrican aquí, ¿no es cierto? Son emprendedores, pero es con tecnología. Permanentemente con tecnología. Entonces, gran consejo, métanse en tecnología. Les voy a pedir algo para que vean el tema del empresario, el emprendedorismo. Quiero que consigan el discurso que dio hace 2 o 3 días el recién posesionado o reelecto presidente de la CAINCO, que delante de los ministros les dio una cátedra de lo que debería ser empresario, y no que el gobierno pone prohibición a las exportaciones, prohibición a tal cosa, y que se han creado N empresas del Estado en competencia con el privado. El Estado ha creado empresas como privado. Fábrica de vidrio, fábrica de cartón, fábrica de cemento, un ingenio. Son, no sé, 20 o 30 empresas del Estado, empresas nacionales estratégicas, así las llaman. Vean, entren, busquen las empresas estratégicas del Estado y van a ver que la mayoría están quebradas. ¿Y quebradas con la plata de quién? Con la plata de nosotros que pagamos impuestos. O sea, es el concepto ideológico, ¿no es cierto?, de un gobierno socialista que quiere ser empresa-Estado. Nunca va a ser, bueno, hay empresas en otras partes que son del Estado y funcionan bien, pero en nuestro país, ¿no es cierto?, las empresas. ¿Por qué? Una razón muy simple. El que toma la decisión, un gerente que es un empleado público y no le debe su bolsillo, pues no. Y cuando toma malas decisiones en su bolsillo no es el que sufre es el bolsillo del Estado, que al final de cuentas es nuestro bolsillo. Fíjense que uno de los pioneros en el campo, ¿no es cierto?, había sido un ingeniero civil. Ya después, ya en los próximos siglos, se estableció ya el papel de análisis económico. Pero uno de los precursores del análisis de la economía financiera, proyecto de inversión, un ingeniero. Bueno, estamos sobre la hora. Yo les voy a pasar este documento para que pero léanlo, jóvenes, por favor. Estamos haciendo clases a la inversa. Lean, estudien y nos sacamos la duda, ¿sí? Entonces aquí tengo prácticamente toda la unidad 1, la toma de decisiones económicas, nuevamente otros artículos. Y se lo voy a tomar, les voy a hacer preguntas, ¿sí? Selección entre diferentes señales de proceso, eficiencia en la ingeniería contra la eficiencia financiera, ¿sí? Acá hay otro documento que es interesante, decisiones en la ingeniería, ¿sí? ¿Por qué la importancia, papel de la ingeniería en la economía? O sea, hay varios conceptos que están repetidos. Planeación y control. Si ustedes leen 2 o 3 veces esto, le va a llenar de mucha, nos va a sacar mucha duda. Control de desembolso del capital, evaluación de los proyectos, modelo de medición de valor económico. Esto ya lo vamos a ver con ejercicio, ¿no es cierto?, los parámetros de decisión. Yo les paso este documento y lo comentamos, lo discutimos, pero no quiero que sean monólogos, jóvenes, quiero que lo voy a tomar en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pregunta?
consigan el discurso del presidente Lacalle, por favor. Es una buena clase de lo que es desarrollo productivo, economía, desarrollo del país, el rol del sector privado, la productividad. Etc. ¿Pregunta? Ok, si no hay pregunta. Ingeniero, dime, ¿presidente de quién? El discurso que hizo hace pocos días, lo van a encontrar en la web, está regado por la web, por las redes sociales. El presidente de los empresarios privados en su posesión, ha sido reelecto el presidente de los empresarios privados. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, ingeniero, gracias. Y lo que quiero es que ustedes empiecen a meterse en temas económicos, financieros del país. Yo le voy a ir pasando algunas noticias, ¿no es cierto? Léanla. Ok, si no hay más preguntas, hasta luego. Próxima clase. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.